Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Hay una pregunta que el ser humano, bueno, todos nosotros somos seres humanos, entiendo que eso habría que definirlo, pero entiendo que es así. Una pregunta o una serie de preguntas que nos hacemos a veces reiteradamente, a veces pasan tiempos muy largos donde esta pregunta no nos la formulamos, ni a los demás ni a nosotros mismos, pero forma parte de eh, la búsqueda esencial, profunda del ser humano, a la hora de saber, de conocer, de experimentar. Y es la pregunta de ¿qué es un ser humano? ¿Qué somos? ¿Qué somos en realidad? Bueno, depende a los textos o personas o vivencias a las que recurras o a las que tengas experiencia, pues las respuestas pueden ser variadas, diferentes o pueden proceder por diferentes vías, pero al final, bueno, o al cabo de un tiempo, todos los autores, experimentadores, investigadores, curiosos, los que hacemos preguntas, es importante hacerse preguntas sobre muchísimas cosas. Eh, Al final, o pasado un tiempo, todos más o menos nos vamos acercando a casi a una única respuesta, que tiene además multiplicidad de variantes. La pregunta ¿qué es un ser humano? Va a depender de cómo entendemos qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su origen? Obviamente el origen y la finalidad van un poco de la mano. Y también va de la mano esta pregunta o preguntas de esta índole, de cuál es el grado de utilidad que tiene mi vida, y para eso pues debo saber cómo está el esquema universal de las cosas para saber cómo encajo o cómo debería encajar. En el caso de que probablemente no haya llegado hasta ahí, pero yo soy consciente de que hay que llegar hasta ahí. O sea que al final esta pregunta o preguntas de este tipo pues no son fáciles de responder porque requieren trayectos de reflexión, de estudio, de experiencias de toda índole, pues requiere mucho de esto. Ahora bien, si recurrimos a ciertos textos que hoy en día podemos considerar clásicos por su antigüedad, por la fuerza con la que están escritos y divulgados, la fuerza me refiero a la intensidad que aplicaron aquellas personas, aquellos seres humanos, que respondieron a esta pregunta o estas múltiples preguntas, partiendo de sus vivencias, de sus conocimientos y de su conexión con lo universal. Y aquí quiero hacer un inciso. El ser humano, bueno, los seres humanos somos entes aislados mayoritariamente. Bueno, a nivel de lo que creemos y de cómo lo vivimos, e incluso de lo que creemos necesitar. Entes aislados. Pero existe una universalidad, una globalidad, donde, de un modo habitualmente bastante más inconsciente que consciente, pues tenemos una especie de propósito común. Y por tanto, la primera respuesta, no la única, ni mucho menos, pero la primera respuesta que acude a nuestras mentes cuando intentamos responder a la pregunta, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Qué somos? Ya que hablamos como grupo, como colectivo, y también individualmente, que es donde hay que empezar, ¿no? En mi opinión. ¿Qué somos? Pues tiene mucho que ver con qué somos, en el sentido de la conexión con lo universal, con lo que sobrepasa nuestros intereses individuales. Dicho así, parece algo casi forzado, parece una especie de sacrificio de la propia identidad, ¿no? Tú solo eres en función, visto así, solamente somos en función de la globalidad o colectividad o universalidad a la que pertenecemos. Disculpad, un sorbito de café, si no se me va a enfriar. Aunque sea verano, se me va a enfriar. Paradojas de la física. Y claro, digamos que la identidad se podría entender como un grado de utilidad. O sea, yo soy más, no a nivel de ego, de arrogancia, yo soy más como naturaleza intrínseca, como lo que me constituye como identidad en lo profundo, y eso pues claro es un viaje hacia adentro, no un viaje hacia afuera, obviamente. Soy más cuanto más útil soy. Claro, y otra cosa es, ¿y qué es la utilidad? ¿Hasta qué punto una persona es útil o qué es la utilidad? Porque al final la pregunta se impone necesariamente. Es una condición, como dicen por ahí, sine qua non, una condición básica, esencial, intransferible, inmodificable de esta pregunta y de esta realidad. Soy en función de la utilidad. Pero claro, utilidades hay muchos grados de utilidad, como hay muchos grados, como hay muchas naturalezas, perdón, diferentes. Hay algo esencial en el ser humano, pero que al mismo tiempo hay una diversidad casi enorme, casi incontable, casi infinita,
de modificaciones en la que lo que somos se expresa de modos en donde a veces parece que ni siquiera somos eso, pero esencialmente es lo que somos. La esencialidad, la naturaleza real e intrínseca de un ser humano, está habitualmente y de manera mayoritaria muy lejos de lo que un ser humano cree que es. Me voy a incluir en este grupo de personas que buscamos sin saber muy bien si hemos de buscar o qué es lo que vamos a encontrar. La naturaleza humana es muy compleja en sus manifestaciones, pero es de una simpleza, pero muy profunda, o sea que en realidad no es tan simple. Es algo muy esencial, es algo muy difícil de poner en palabras, está más allá de las palabras. En lo esencial somos básicamente todos de un único modo, porque hay una especie de anhelo universal, no del todo consciente, por parte de grupos, de colectivos, de personas, y bastante consciente por parte de otros. Ese anhelo es el anhelo de la conexión con lo que es más grande que nosotros. La conexión con lo universal, con el infinito, como he dicho en algún otro vídeo que también he hablado de esto, si no recuerdo mal. Claro, bueno, esto en algún vídeo lo vais a ver, que me tomo un cafetito, porque me gusta y a veces lo necesito. Bien, entonces, la conexión con lo universal, que a la vez define el grado de utilidad, eso nos lleva a la conclusión de lo que somos. Hay otras formas de verlo. Si acudimos, y este es un tema que yo quisiera extenderme más en otro u otros vídeos posibles y futuros que tengo intención de hacer. Hay una forma de vernos como lo que se llama anatomía sutil, es decir, está la anatomía, que es una parte de la medicina. Es muy interesante, también es complicado aprenderlo bien del todo. La anatomía, luego está la fisiología, luego hay otras muchas cosas. Pero hay una anatomía sutil, es decir, una anatomía que no solamente es el armazón, es el esqueleto, que es el asiento, aparte del esqueleto es el asiento de los órganos, y seguramente tiene muchas funciones interesantes y hay mucha ciencia que estudiar ahí. Pero imaginaos un ser humano cuya anatomía completa es algo que va más allá y trasciende obviamente el cuerpo físico. Y aquí quiero aludir a investigaciones que ya tienen muchos años, muchos años, y que han sido reveladas, han sido divulgadas, han sido muy tenidas en cuenta durante muchas décadas, desde muy antiguo, a la hora de impartir un conocimiento, impartir una perspectiva, un punto de vista sobre lo que somos. Y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, desde ese nuevo diagrama de la realidad de lo que es un ser humano, pues somos bastante más complejos y alucinantes de lo que parecería si nos miráramos solamente a través del organismo físico, que ya sabemos muchos, y muchos más que han de llegar a esta conclusión. El organismo físico tiene una sabiduría alucinante, por aquí decimos acojonante. Solo hay que estudiar medicina el grado suficiente, yo no lo he hecho, pero tengo nociones que ya me llevan a esa conclusión. Sí, la medicina es estudiar el cuerpo físico, con todo su aparataje, todos sus aparatos circulatorio, respiratorio, endocrino, excretorio, hay muchas más cosas que desconozco obviamente porque no tengo formación ni de lejos para hablar de esto con propiedad. Y cómo se interacciona con el medio, cómo interacciona con la alimentación, con los nutrientes, es una barbaridad. Eso solo es un mundo que te puede insumir una vida entera, como suele ocurrir cuando la medicina es una herramienta vocacional. Pero, ¿qué tal si pasamos de dimensión? El cuerpo físico, por muy complejo que sea, maravilloso que lo es, al fin y al cabo alude al vehículo de expresión que utilizamos en el plano físico. Es el plano de las 3 dimensiones, donde la conciencia cerebral está organizada para determinar distancias, formas, propiedades de los objetos, para interpretarlos así, y muchas más cosas, muchas más que la psicología y la ciencia han investigado y han demostrado. Pero también tenemos una estructura emocional, una estructura mental, pero hay más allá. Y realmente lo que somos en esencia está aún más allá de todo ese más allá. Hay diagramas maravillosos en algunas obras divulgadas, en libros, y también mucha gente que lo sabe, donde somos una especie de cadena de consecuencias desde un principio, digámoslo así, espiritual, que es a la vez eterno e indestructible, y del que dependemos de un modo muy particular para nuestra existencia, nuestra vida, incluso a nivel biológico,
porque las decisiones o determinaciones que toma la parte directora central de nuestra naturaleza profunda, la más profunda posible, que es la parte espiritual, determina incluso las vivencias físicas, hasta cierto punto, claro está. Obviamente esto no lo vemos así, pero yo os digo, os adelanto que estudiar eso te transporta como si fuera un viaje alucinante hacia dimensiones desconocidas que deben ser conocidas. Lo desconocido debe ser conocido y lo oculto debe ser revelado. Yo creo que no hablo de algo que no hayamos pensado y que hayamos quizá leído en algún antiguo texto o por parte de la mente de algún filósofo muy, digamos, iluminado, por así decirlo, que sabía muy bien lo que decía. Realmente lo oculto lo es hasta que el mundo esté preparado para que deje de ser oculto. O sea que el concepto ocultismo irá desapareciendo de manera progresiva con el tiempo, no ignoro cuánto, pero bueno, llegará. Entonces, la naturaleza real, ese ser, esa energía, esa intencionalidad que subyace, que está de fondo a toda la diversidad brutal de manifestaciones mentales, emocionales, físicas y otras, que seguramente formarán parte de otro vídeo, porque en este entiendo que no va a dar tiempo, pues ese ser es inmutable, es eterno, es indestructible, y estamos conectados a él porque el origen de nuestra conciencia, de nuestra identidad, de nuestros dimes y diretes, de nuestras contradicciones, bueno, el origen de nuestras contradicciones no es fundamentalmente un tema espiritual, pero bueno, también tiene que ver, esto es un tema a dirimir en otro vídeo. Pero el origen, lo que hace que nos podamos manifestar en un universo, al margen de lo que sea el universo realmente, que es otro tema, hablar largo y tendido, lo que hace que eso sea así, olvidando que es así, pero que es así realmente, pues vive, por así decirlo, tiene una intencionalidad en una escala de la conciencia que supera la propia conciencia. Es una cosa un poquito rara, ¿no? Porque, a ver, si de una cosa no eres consciente porque supera la conciencia, ¿cómo te vas a enterar? ¿Cómo se sabe? Bueno, porque la conciencia evoluciona, la conciencia de cada uno evoluciona hasta ser sensible y conectarse. Ser sensible y conectarse son términos sinónimos al centro rector, que es la voluntad, la intencionalidad y el secreto de nuestra propia evolución. Claro está que esto suena raro, suena al margen de la realidad, pero yo os diría que la realidad real, hay la realidad aparente y la realidad real. La realidad real está llena de una determinación inquebrantable, de una evolución imparable. Y también contiene el secreto de por qué olvidamos lo que en realidad nunca deberíamos dejar de tener presente, que es lo que realmente somos. Cuando una persona fallece, pues el difunto o la difunta se da cuenta de que no muere. Y entonces empieza un recorrido a la inversa, empieza a ir hacia atrás en la escala de la percepción, de la sensibilidad, del conocimiento de sí mismo y también del conocimiento de la realidad. Llega un momento que van a la par, se fusionan, porque lo que descubres en ti es lo que descubres en el universo. De ahí viene el antiguo concepto de que somos el microcosmos de un macrocosmos. Lo pequeño contenido en lo grande, pero con una ley de analogía, de similitud que los equipara, ¿no? Que los vincula de una manera inevitable e importante. Pero la naturaleza sutil de un ser humano nos lleva a la conclusión de que cuando juzgamos a alguien, juzgamos por su apariencia física o por su conducta, o por la sensación un poco sutil e indefinible que nos produce su presencia, aunque no sepamos muy bien cómo catalogar o categorizar ese conjunto de sensaciones o de emociones. Cuando hacemos esto, estamos solamente viendo una superficie que no contiene el conocimiento total de un ser humano. Porque un ser humano realmente cuando viene a este mundo, cuando venimos todos, venimos con una conciencia reducida de la totalidad de la conciencia posible. Y esa conciencia reducida cree ser suficiente, y eso es un poco también la formación de lo que llamamos el ego, en su origen, en su génesis. Luego el ego tiene otras derivaciones que se han estudiado y mucho en psicología, tiene sus mecanismos o reacciones de defensa y tiene su papel en lo que llamaríamos la economía psíquica o psicológica de un individuo. Bueno, esto es otro tema muy interesante, pero todo eso, por muy real y evidente que nos parezca, y al ser real y evidente nos olvidamos
de lo que no nos parece ni real ni evidente, en realidad es lo que, en términos de la antigua filosofía de la India, se conoce como Maya. Maya es la palabreja que desde muy antiguo y desde ese lugar del mundo, la India, y esto se ha extendido obviamente por el mundo, Maya es la concepción de que lo que vemos es más aparente que real, porque lo que vemos es por la organización de un cerebro que vive en un plano dimensional en el que definitivamente no puede nunca encontrar la verdad, ya que es el último plano, el plano de mayor densidad, concreción y materialización de una realidad de la que dista mucho, la que está muy alejado, ese plano. Todo y que el plano físico está muy bien organizado, en cierto modo, y es muy interesante. Pero para conocernos hemos de hacer un viaje en el tiempo hacia atrás, hacia el origen. Hemos de preguntarnos, ¿qué era yo o qué éramos todos antes de saber lo que sabemos de nosotros mismos ahora? Porque el tiempo ha pasado, y aunque no recordemos nuestras vidas anteriores, normalmente hay excepciones, en todo hay excepciones, y a veces son excepciones maravillosas e increíbles, pero excepciones al fin y al cabo, el reconocimiento de nuestra verdadera identidad es un viaje en el tiempo hacia un pasado muy remoto, del que solo tenemos vestigios muy escondidos, muy camuflados, en lenguas antiguas, en religiones antiguas, como el hinduismo, por ejemplo, como el budismo, y por qué no como el cristianismo cuando se estudia de verdad. Cuando se estudia de verdad, como todo lo demás, cuando todo se estudia de verdad, encuentras, si no la verdad absoluta, una verdad que te aproxima a la verdad absoluta. Pero lo que somos realmente dista mucho de ser aquello que a nivel educativo, social, familiar, o debido a traumas complejos o contradicciones que cada uno tenga, que albergue dentro de sí, es mucho más que todo eso. Este es el mundo de la apariencia. Y con eso lo incluye todo. El dolor, el placer, las necesidades, las lagunas internas, pues, carencias, defectos, cosas que no están del todo acabadas. Eso hace que el ser humano sufra o busque. Todos, ¿eh? Y aquí nadie se libra. Pero tras un larguísimo y desconocido periodo evolutivo, al final la esencia es lo único que queda. Una esencia enriquecida por todas esas cosas que han sido producto de la ilusión, aunque nos han parecido muy reales. Sí. Quiero recordar una frase de Albert Einstein, todo un señor científico, fantástico por otra parte, que decía que la realidad es una ilusión, pero eso sí, una ilusión muy persistente, y con eso quería decir una ilusión que nos parece muy real. Esto sería otro debate, qué es realidad, qué es ilusión, aquí hay mucho que hablar, y desde muchísimos puntos de vista. Pero en referente al tema de este vídeo, yo tengo bastante claro que lo que somos en esencia se parece muy poco a todo aquello que nos hemos creído o nos han enseñado a creer que somos realmente. Somos muy distintos. Somos inmortales, eternos, indestructibles y tenemos un potencial casi ilimitado para casi cualquier cosa que casi nunca en la vida cotidiana, en nuestras múltiples encarnaciones, por otra parte, casi nunca caemos en la cuenta de que es así. Vivimos con una amnesia brutal, una amnesia peligrosa en ocasiones. Vivimos con un sentido de la limitación que no se corresponde con la infinitud que nos contiene, que nos rodea, que constituye en parte, en gran parte, la esencia de nuestras vidas. Y vamos por ahí gozando de un dolor que nunca nos ha pertenecido, salvo por el hecho de que creemos que es necesario o sirve para un propósito evolutivo de algún tipo de despertar de conciencia. Entonces sí que tiene sentido, entonces sí que es más real que no ilusorio. Pero creedme, las enseñanzas de antes, que siguen existiendo, aunque están camufladas con muchas otras cosas que no lo parecen, que lo camuflan, que lo encubren, las verdaderas enseñanzas son fundamentalmente un camino, un retorno hacia el pasado. El pasado de nuestro origen, no el pasado histórico, cronológico, no. Es desandar, es despojarnos, es recuperar lo perdido al ir olvidándolo. Al ir recordándolo lo recuperamos y al ir olvidándolo lo vamos perdiendo. Y cuanto más lo perdemos, más convencidos estamos de que solo hay una vida, de que esta vida has de sacar, extraer, beneficiarte lo máximo que puedas, que la ética y la moral, que se asumen como términos sinónimos, son algo distintos, pero bueno, en este caso lo vamos a juntar. La ética y la moral es un factor meramente relativo y por tanto pues, nos lo podemos saltar en ocasiones cuando así lo demandan las circunstancias.
Y vamos por ahí todos, sin excepción, a veces antes, a veces después, a veces con mayor o menor intensidad, a veces presionados por el entorno y a veces presionados por nuestra propia conciencia de culpa o de otras cosas. Vamos por ahí con la conciencia de que la vida es un don efímero, que la vida es básicamente una cuestión del cuerpo, que cuando fallecemos, que es cuando fallece el cuerpo, también como no fallecemos nosotros. Y esa es la primera gran ilusión, no comprender lo que es la vida, la continuidad real de la vida más allá de las formas que utiliza para expresarse, como por ejemplo el cuerpo físico. Luego está el cuerpo astral o estructura astral, mental y otras, de las que hablaremos quizá en otro momento porque creo que no va a dar tiempo. Y bueno, y estamos inmersos en un proceso vital de vida, biológica, psicológica y mental, fundamentalmente, en la que a todo lo que nos sensibilizamos, pues va creando cambios en nosotros y nos hace creer que toda la vida, que todo el contenido de la vida, nuestra comprensión de ese concepto tan amplio, pues se reduce a eso. Una vida biológica, una vida afectiva y una vida de ideologías, pensamientos o incluso contradicciones que también existen en el seno más profundo de la mente de cada cual. A través, por ejemplo, de la duda, que nos puede impulsar a investigar, pero también nos puede bloquear, ¿no? También emocionalmente hay cosas similares y físicamente a nivel orgánico y bioquímico también. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de un ser humano? Bueno, otro día hablaremos del concepto de mónada, que es la palabreja, como digo yo, que se acuñó para definir lo que nosotros es en esencia único, inmortal, indestructible. Y no es que sea algo en nosotros, es que nosotros somos eso, a lo que hemos añadido una parte de nuestra conciencia que juzga que eso es aparte de nosotros y que nosotros somos esto. Somos este mundo de sombras y de luces tenues, de luces cambiantes, que constituye lo que consideramos la vida. Pero es apariencia. Es una apariencia muy realista, sí. Y tiene que ser así para aprender, para cobrar conciencia de las limitaciones. Pero en nuestra esencia no hay nada, absolutamente nada de eso. Y hay procedimientos de carácter, no diré espiritual, pero casi, carácter evolutivo, de una psicología evolutiva, que pueden permitirnos reconectar sin dejar de ser lo que aquí somos. Porque entonces eso sería un desastre, claro está. Bueno, lo dejamos aquí, está un poco embrollado, pero ya os digo que, bueno, que todo llega, que las cosas, como decía antes, hace un rato, lo oculto será revelado y lo ignorado será, o lo olvidado será reconocido. Pero recordemos, un viaje en el tiempo hacia atrás, pero no tanto cronológico como interior, subiendo las escalas que hemos bajado y recuperando los talentos, las habilidades y sobre todo, como decía en un principio, la conciencia de la universalidad del todo, donde el ser humano es una pieza clave, pero una pieza. Toda pieza en una máquina es clave, pero de manera individual, si la extraemos y no contribuye al funcionamiento del conjunto, pierde valor. Pero si ese engranaje, si ese relé, esto es un término muy antiguo, relé, si ese sensor, si ese lo que fuere, depende del tipo de máquina, se incluye en la máquina, entonces tu vida tiene sentido, aunque la máquina sea más grande que tú. Ya, y con este mensaje acabamos el vídeo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nada, y en fin, estaré ahí para más cuestiones. Gracias y hasta pronto. Ya sabéis, si os gustan estos enfoques, pues nada mejor y nada más fácil que suscribiros. Y si os gusta este vídeo en particular, además de otros enfoques futuros o pasados que ya existen en el canal de YouTube, pues le dais al like y mira, servicio completo. Os lo agradecería y mucho. Pero en cualquier caso, ahí os dejo el mensaje. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta la próxima.